El millonario insoportable hace huir a sus empleados, hasta que una empleada humilde lo enfrenta. La sede de Sandoval Corp brillaba en el corazón de Buenos Aires, un rascacielos tan impresionante que parecía rasgar el cielo azul. Su fachada de vidrio espejado reflejaba no solo la luz del sol, sino también el espectáculo de la vida que bulle en la ciudad. Sin embargo, lo que había dentro era un circo de tensiones, un campo de batalla de ambiciones. Alejandro Sandoval, el rey tiránico, dominaba cada rincón con su presencia abrumadora y su carácter insoportable. Sus empleados eran sombras, cuerpos cansados que se dispersaban a la velocidad de la luz al escuchar su voz venenosa. Pero había una joven que se mantenía en pie. Valeria, con su mirada decidida y su corazón palpitante, había soportado los desprecios de Sandoval durante meses. Cada grito, cada menosprecio iba calando hondo en su interior. Se mordía los labios cuando él la miraba como si fuera menos que un insecto. Pero esa mañana, el aire estaba cargado de electricidad. Era el día de la presentación crucial del nuevo proyecto, y Valeria sentía que algo debía cambiar. Las voces resonaban en la audiencia mientras Alejandro revisaba las diapositivas con la frialdad de un verdugo. De repentino, su mirada se detuvo en ella, llenando la sala con un silencio helador. El corazón de Valeria latía como un tambor en su pecho. ¿Era momento de callar? ¿O de arriesgarlo todo? Un impulso inesperado la atravesó. Sin pensarlo, se levantó mientras todos los ojos se volvían hacia ella. «Señor Sandoval», dijo con voz temblorosa pero firme, «no puedo seguir permitiendo que usted maltrate a su equipo así». Los murmullos en la sala crecieron como un rugido. Las reacciones fueron diversas. Algunos contenían la respiración. Otros intercambiaban miradas de asombro. Alejandro arqueó una ceja, incrédulo ante la audacia de Valeria. «¿Tú? ¿Dando lecciones?» Su sonrisa era sardónica. Pero Valeria no titubeó. «Sí», replicó, «porque detrás de ese millonario insensible hay un ser humano que en algún lugar siente». El ambiente se tornó ácido. Chispas volaban en cada dirección. El propio Alejandro, quien había hecho huir a tantos, parecía vacilar por un momento. Una sombra de incertidumbre cruzó su rostro, como si Valeria hubiera destapado un secreto enterrado en lo más profundo de su ser. «¿Sabes lo que es perder?», preguntó. Esta vez su voz no era un grito, sino un eco de una tristeza oculta. Valeria sintió cómo el nudo en su garganta se apretaba. No sabía si dar un paso atrás o avanzar hacia él. «Conozco el dolor, señor Sandoval, y sé que usted no es el monstruo que finge ser», dijo, su voz fusionando valentía y compasión. En ese instante todo fue posible. La sala vibraba con una energía inquietante, atrapada entre la audacia de Valeria y la muralla de orgullo de Alejandro. Él, que había sido un titán en sus dominios, parecía estar enfrentándose a una tormenta interna. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Valeria con esta confrontación descubrir la vulnerabilidad oculta de Alejandro? ¿O estaban a punto de desatarse fuerzas que arrastrarían a ambos a un destino incierto? La tensión se palpaba, y la verdad sobre el oscuro pasado de Alejandro y el futuro de la empresa pende de un hilo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene, y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El silencio en la sala era tenso, una cuerda lista para romperse. Los ojos de los presentes iban de Valeria a Alejandro, cada vez más incrédulos. El aire estaba cargado de un electricante desafío. Valeria sentía cómo la valentía le ardía en el pecho, mientras la mirada avergonzada de Sandoval comenzaba a darle un giro inesperado a la reunión. Pero justo cuando parecía que el viento empezaba a cambiar, un estruendo resonó desde lo más profundo del edificio. Un sonido como un trueno retumbó, y de repente 2 hombres encapuchados irrumpieron en la sala, armados
y con intensas miradas. El caos tomó rápidamente el control del espacio. Valeria, paralizada, vio cómo los guardias de seguridad corrían hacia la entrada, pero ya era tarde. Una de las figuras encapuchadas se acercó a Alejandro, apuntándole directamente. «¡No se muevan!», gritó la voz áspera del hombre. La gente empezó a gritar y empujarse, y el pánico se desató. Las sillas volaron, los murmullos dieron paso a un rugido ensordecedor. Valeria sentía cómo el pánico le llenaba los pulmones, pero no podía apartar la mirada de Alejandro. Él, que siempre había sido el opresor, ahora parecía un hombre acorralado. Su rostro blanco como el papel revelaba una mezcla de miedo y sorpresa. «Sabemos lo que hiciste, Sandoval», dijo uno de los encapuchados, acercándose más, sin quitarle la vista de encima. «Es hora de que pagues». Esa frase resonó más fuerte que cualquier balazo. La sala se congeló. Valeria sintió un nudo en el estómago al recordar las historias que habían circulado entre los empleados. Susurros sobre cómo Sandoval había arruinado vidas, mentido y traicionado a quienes se cruzaban en su camino. ¿Pero qué significaba eso para una acción así? Todo lo que la joven había soportado parecía ahora tan irrelevante comparado con la magnitud de la amenaza que tenían enfrente. «Lo lamento, no quería», comenzó a tartamudear Alejandro, retrocediendo lentamente. Su imagen de poder se desmoronaba ante los ojos de todos, pero lo más impresionante era lo que pasó a continuación. En un giro aterrador, uno de los hombres reneló su rostro. Era un viejo conocido de Valeria, un ex empleado de la compañía, despedido de forma cruel, y ahora un hombre consumido por el rencor. «Pedro», exclamó Valeria sin poder contenerse. La familia de Pedro había sido destrozada por la ambición desmedida de Sandoval, y ahora el ciclo de venganza se estaba cerrando. El ambiente se tornó aún más espeso. Los murmullos de los que antes se burlaban de Sandoval ahora llenaban la sala de temor e incredulidad. Valeria sintió cómo la respiración le fallaba mientras entendía que esta confrontación iba más allá de ella. Era un eco de todas las vidas que habían sido aplastadas por el poder de un solo hombre. Te enfrentaste a todos y ahora es tu turno de enfrentar a los que dejaste caer, dijo Pedro, su voz grave retumbando en las paredes. La pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde llevará esta confrontación? Todos contuvieron la respiración. Un instante de silencio, y luego una explosión de gritos, mientras Valeria y los demás intentaban entender lo que iba a suceder. ¿Se desataría una violencia incontrolable? ¿O podría haber alguna redención oculta en el caos que acababa de estallar? Sala estaba al borde del abismo, y Valeria, atrapada entre el coraje y el miedo, se dio cuenta de que el final de esta historia aún no se había escrito. El ambiente era una bomba de tiempo. Todos estaban congelados, miradas fijas entre el pánico y la incredulidad. Pedro, el ex empleado, mantenía su arma apuntada hacia Alejandro. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La situación era una mezcla de venganza y un caos que no podía prever. El ruido de los gritos y las sillas volcando llenaban el aire. Pero había algo más, algo que aún no podían ver. «Cálmate, Pedro», dijo Valeria, tomando un paso al frente. «Esto no va a solucionarlo, no así». Los murmullos en la sala crecieron densos, la tensión palpable. Alejandro, tembloroso, retrocedía poco a poco. «¿Qué quieres, Pedro? Te puedo ayudar». Las palabras de Alejandro, normalmente cargadas de soberbia, ahora sonaban a súplica. Pero Pedro no estaba ahí para escuchar. Su rostro reflejaba un dolor profundo, un deseo de justicia que había estado cocinando por años. De repente, la sombra de sus recuerdos pasando por su mente. La familia que había perdido, el trabajo que le había sido quitado sin más. «¿Ayudarme? ¿A mí? Tú solo te preocupaste por ti mismo», gritó Pedro, su voz temblando de rabia. La sala estaba al borde del estallar. Nadie sabía hacia dónde iba esta situación. Valeria podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Fue en ese instante cuando todo cambió. Un estruendo fuerte resonó desde la parte trasera de la sala. Las puertas de vidrio se estrellaron al abrirse violentamente y de repente
un grupo de hombres en trajes oscuros entró, cubriendo la entrada. Parecían ser de seguridad, pero no eran como los que solían proteger a Sandoval. Tenían una presencia amenazante, armados y listos para actuar. ¡Al suelo! ¡Ahora!, rugió uno de ellos, apuntando al grupo. La sala se llenó de confusión. Los presentes se lanzaron al suelo. Gritos de miedo llenaron el aire. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. La situación se tornaba surrealista. Todo parecía un mal sueño que no podía despertar. Los hombres en trajes avanzaban, controlando la escena. «Alejandro Sandoval, estás bajo arresto por fraude y malversación de fondos», gritó uno de ellos, mientras los demás rodeaban a Sandoval. Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Fraude? Miró a Pedro, que también parecía aturdido. La venganza había tomado un giro inesperado. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, murmuró Alejandro, su voz ahora llena de terror y desesperación. Todo su orgullo, su imagen de poder, se desvanecía en un instante. «Lo hemos estado investigando desde hace meses», continuó el agente. «Los empleados que despediste, las deudas que ocultaste, todo está saliendo a la luz. Nadie podrá salvarte ahora». Los murmullos comenzaron a surgir otra vez. Reacciones entre el grupo de empleados. Valeria no sabía si sentir alivio o miedo. La revelación era devastadora. Aquello que había permitido que Sandoval mantuviera su reinado de terror estaba a punto de desmoronarse. Pero, ¿qué pasaría ahora? Esto no puede estar pasando. Alejandro parecía descompuesto, su fachada de poder desmoronándose en segundos. Sus ojos buscaban apoyo en la sala, pero solo encontró miedo y confusión. Y en medio de todo esto, Valeria sintió que su voz podía ahogarse con el caos. ¿Qué haría ahora? ¿Podría dar un paso al frente y enfrentar las consecuencias de este giro? La lucha interna en su pecho era intensa, pero antes de que pudiera decidir, Pedro se movió. Con la rabia aún ardiente, se dirigió hacia Sandoval. «Esto no se queda así», dijo, su mirada intensa. «Hay más de lo que crees, y todos lo sabrán». Valeria se sintió atrapada entre el presente y un futuro incierto. La sala envolvía tantos secretos y tanto dolor. La historia que había comenzado a tomar forma estaba lejos de terminar, y su corazón latía a 1000 por hora. Todo se estaba desmoronando. El fin de una era o apenas el comienzo de otra. La duda la invadía. ¿Qué misterios y verdades saldrían a la luz? ¿Acaso Pedro tenía más que mostrar que solo su rencor? ¿Y cómo afectaría eso a todos ellos? La tensión del momento la mantenía al borde, y el futuro estaba más abierto que nunca. El ambiente era una bomba. De tiempo. Todos estaban congelados, miradas fijas entre el pánico y la incredulidad. Pedro, el ex empleado, mantenía su arma apuntada hacia Alejandro. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La situación era una mezcla de venganza y un caos que no podía prever. El ruido de los gritos y las sillas volcando llenaban el aire, pero había algo más, algo que aún no podían ver. «Cálmate, Pedro», dijo Valeria, dando un paso al frente. «Esto no va a solucionarlo». No así. Los murmullos en la sala crecieron densos. Alejandro, tembloroso, retrocedía poco a poco. «¿Qué quieres, Pedro? Te puedo ayudar». Las palabras de Alejandro, normalmente cargadas de soberbia, ahora sonaban a súplica. Pero Pedro no estaba ahí para escuchar. Su rostro reflejaba un dolor profundo, un deseo de justicia que había estado cocinando por años. En su mente pasaban recuerdos de la familia que había perdido, del trabajo que le había sido quitado sin más. La ira se le notaba, y Valeria podía sentir la tensión en el aire, cortante como un cuchillo. «¡Ayudarme! ¡A mí! Tú solo te preocupaste por ti mismo», gritó Pedro, su voz temblando de rabia. La sala estaba al borde de estallar. Nadie sabía hacia dónde iba esta situación. Valeria sentía que su corazón latía con fuerza. Fue en ese instante que todo cambió. Un estruendo fuerte resonó desde la parte trasera de la sala. Las puertas de vidrio se estrellaron al abrirse violentamente, y de repente, un grupo de hombres en trajes oscuros entró, cubriendo la entrada. Parecían ser de seguridad, pero no eran como los que solían proteger a Sandoval. Tenían una presencia amenazante,
armados y listos para actuar. ¡Al suelo! ¡Ahora!, rugió uno de ellos, apuntando al grupo. La sala se llenó de confusión. Los presentes se lanzaron al suelo. Gritos de miedo llenaron el aire. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor. La situación se tornaba surrealista. Todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. Los hombres en trajes avanzaban, controlando la escena. «Alejandro Sandoval, estás bajo arresto por fraude y malversación de fondos», gritó uno de ellos, mientras los demás rodeaban a Sandoval. Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Fraude? Miró a Pedro, que también parecía aturdido. La venganza había tomado un giro inesperado. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, murmuró Alejandro, su voz ahora llena de terror y desesperación. Todo su orgullo se desvanecía en un instante. «Lo hemos estado investigando desde hace meses», continuó el agente. «Los empleados que despediste, las deudas que ocultaste, todo está saliendo a la luz. Nadie podrá salvarte ahora». Los murmullos comenzaron a surgir de nuevo. Los empleados intercambiaban miradas llenas de asombro. Valeria no sabía si sentirse aliviada o asustada. La revelación era devastadora. Aquello que había permitido que Sandoval mantuviese su reinado de terror estaba a punto de desmoronarse. Pero, ¿qué pasaría ahora? Esto no puede estar pasando. Alejandro parecía descompuesto, su imagen de poder quebrándose. Sus ojos buscaban apoyo en la sala, pero solo encontró miedo y confusión. En medio de todo este caos, el teléfono de Valeria comenzó a vibrar en su bolso. Lo sacó rápidamente. Era un mensaje de su hermana. «Valeria, hay algo que necesitas saber sobre Alejandro». El corazón de Valeria se detuvo. Hacía días que no hablaba con su hermana. Con nerviosismo, abrió el mensaje y comenzó a leerlo. Sus ojos se agrandaron con cada palabra. «No puede ser», murmuró. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Sin poder contenerse, gritó: «Pedro, espera. Hay algo que debes saber sobre Alejandro». La sala cayó en un silencio absoluto. Todos se giraron hacia ella, y hasta los hombres de seguridad la miraban, expectantes. El nudo en la garganta de Valeria apenas le dejaba hablar, pero sabía que tenía que hacerlo. «Alejandro no es quien dice ser. Hay secretos que no hemos descubierto». Las miradas se volvieron intensas. De repente, el caos pareció detenerse. La sala estaba atrapada entre la tensión y la curiosidad. ¿Qué había detrás de esa fachada de poder? ¿Qué secreto estaba ocultando Sandoval? La atmósfera era electrizante, y Valeria, con la voz temblorosa, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, arrastrando consigo todo lo que creían saber. Él está involucrado en algo más grande de lo que pensamos», continuó, el miedo y la determinación manifestándose en su rostro. El pasado de Alejandro podría cambiarlo todo. Las miradas se enfocaron en Alejandro, y el pánico más palpable cubría el ambiente. ¿Qué misterios se tumbarían al caer la noche? ¿Qué revelaciones transformadoras estaban por venir? Una verdad que podría desbaratar relaciones, cambiar las vidas de todos. La sala estaba al borde del colapso, y entre el murmullos y miradas inquietas, Valeria sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sala estaba en un silencio palpable, todos atrapados entre la revelación de Valeria y la tensión que se respiraba. Los ojos de Alejandro, llenos de miedo, se aferraban a la idea de su caída. Pedro, aún con el arma en mano, parecía preparado para el desenlace. Pero Valeria sentía que había algo más en juego, un hilo tirante de verdad reprimida que los mantenía allí, congelados. «No estoy bromeando», Valeria insistió, su voz resonando en el aire espeso. «Hay secretos que pueden cambiarlo todo. Alejandro no es solo el jefe tiránico. Hay más en su historia, más de lo que ustedes saben». El murmullo creció como un río al desbordarse. Los empleados intercambiaban miradas de incredulidad. «¿Qué secretos? ¿Qué estás diciendo, Valeria?», preguntó uno de los compañeros de trabajo, su voz temblorosa. Valeria podía sentir la urgencia, el sudor frío resbalando por su frente. Entonces Alejandro, en su desesperación, gritó: «¡Cállate, Valeria! No sabes de qué hablas». Pero algo en su tono sonaba vulnerable, como si supiera que en el fondo había algo que temer. «¿Quiénes son esos hombres?», agregó uno de los guardias, señalando al grupo que había entrado. Pero antes de que la pregunta pudiera hacerse eco, algo inesperado sucedió.
Un fuerte golpe resonó de nuevo. Las luces comenzaron a parpadear, y el sonido de una explosión distante sacudió los cimientos del edificio. El estruendo ensordecedor hizo que todos se encorvaran. El miedo inundó la sala. Las luces se apagaron por completo, y en la penumbra, la confusión se transformó en pánico. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritó un guardia, empujando a algunos de los presentes hacia el suelo. La oscuridad era densa, impenetrable. Los gritos y murmullos se mezclaban en un caos sordo. Valeria trató de mantener la calma mientras buscaba a Pedro. «Pedro, no hagas nada imprudente». Su voz apenas podía escucharse, y justo en ese momento un destello de luz iluminó la habitación. Un brillo que venía de una linterna que uno de los hombres de seguridad había encendido. «Necesitamos evacuar», gritó el guardia, la voz temblorosa. «No, no, aguarda», Valeria pudo gritar. Su corazón latía con fuerza, debía actuar rápido. Recordaba lo que su hermana había dicho en el mensaje. Hay una conexión entre Alejandro y el cartel de drogas que están investigando. Hay más de lo que ves. Eran palabras que retumbaban en su cabeza. Antes de que pudiera profesar la gravedad de la situación, Pedro, en un arranque de furia, alzó su arma de nuevo. «Esto no puede acabar así. Tú, Sandoval, has arruinado vidas». «No dispares», Valeria gritó, avanzando a ciegas hacia él. Pero lo que ella no sabía era que la situación estaba a punto de tomar un giro radicalmente inesperado, uno que dejaría a todos en estado de shock. Un ruido estridente cortó el caos. Un celular estaba sonando y su tono era la explosión de un antiguo artefacto sonoro. Era un mensaje de voz que provenía del teléfono de Alejandro. La confusión se transformó en sorpresa cuando él, en medio del caos, lo sacó y puso en altavoz. Era una voz de hombre. «Escucha, Alejandro. El trato sigue en marcha. Tú sabes lo que tenemos que hacer. No te olvides, hay vidas en juego». Todos se quedaron helados, miradas atónitas. Alejandro palideció, y todo su miedo se transformó en una mezcla de rabia y terror. «¿Qué significa eso?». Valeria se sintió caer en un mar de posibilidades. Las caras de todos estaban llenas de incertidumbre. El miedo de haber tocado un tema que ni siquiera imaginaron. Él no está solo», dijo Alejandro, su voz más baja, apenas un murmullo. «Tienen a más personas involucradas, no solo yo». «¿Qué estás diciendo?». Valeria se sintió traicionada y confundida. Las revelaciones giraban en su mente. Los ojos de Pedro se llenaron de reconocimiento. «No», y así el clima cambió de nuevo. La tensión ahora estaba marcada por la revelación de que Alejandro no era solo un villano individual, sino parte de algo más oscuro y peligroso. La sala temblaba no solo del estruendo exterior, sino de un nuevo tipo de horror que amenazaba con desbordar. «Esto no es solo un conflicto personal», murmuran algunos, lo que creó un eco en el ambiente. Todos, incluidos los guardias, comenzaron a retroceder, temerosos de la magnitud de la verdad que se les escapaba. Valeria se dio cuenta. El peligro estaba más cerca de lo que pensaban, y la batalla apenas estaba a punto de comenzar. ¿Cuánto sabían realmente de Alejandro, de su historia? La oscuridad se adueñaba del lugar, y el futuro se convertía en un abismo lleno de preguntas. ¿Qué harían ahora, atrapados en esta telaraña de mentiras y secretos? La sala estaba sumida en un silencio inquietante. Los rostros estaban pálidos. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Todos miraban a Valeria, que sostenía el teléfono con ambas manos, el sonido de la voz aún vibrando en el aire. Alejandro, con los ojos desorbitados, parecía un niño acorralado. Pedro, por su parte, no podía apartar la mirada del jefe que una vez odió. «¿Qué es esto? ¿Qué trato?», preguntó Valeria, tratando de mantenerse firme. Pero su voz temblaba. La atmósfera estaba cargada de secretos que pesaban más que una montaña. Entonces, desde la penumbra, un nuevo estruendo resonó. Las luces comenzaron a parpadear, y un sonido similar a un disparo se escuchó. Era como un eco, un susurro de peligro. Todos alzaron la vista, las miradas llenas de confusión y miedo. «En el suelo, todos», gritó un guardia a su lado, empujando a algunos de los empleados hacia el suelo.
Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. La oscuridad parecía encerrar más amenazas de las que podían imaginar. Y en medio del caos, sin previo aviso, la puerta de la sala se abrió violentamente. Un grupo de hombres armados con pasamontañas y ropa oscura irrumpió en el espacio. La sala pasó de estar en shock a un grito colectivo. Las voces se convirtieron en una cacofonía de terror. La firmeza de Valeria se desvaneció como el humo. Una de las sombras avanzó hacia Alejandro, empujándolo hacia atrás. «Es hora de pagar deudas, Sandoval». Su voz era grave y cortante como un cuchillo desenvainado. Pero en un giro dramático, la voz del desconocido resonó con un eco familiar que hizo que los ojos de Valeria se abrieran como platos. Ante ella, justo cuando la luz volvía a parpadear, reconoció a uno de los intrusos. Era Tomás, un antiguo compañero de trabajo, despedido en la misma purga que Pedro. Su rostro, una marea de odio y rencor. «Tomás, no», Valeria gritó, dando un paso al frente. Pero él solo sonrió, una mueca sin alegría. «Te creíste sola, Valeria, pero esto es más grande. No has visto nada aún». La sala se convulsionó en murmullos. Todos sentían que el suelo se abría a sus pies. Ahora el caos era un laberinto. Nadie sabía si era el final o un nuevo comienzo. Alejandro se encorvó, mientras los hombres armados avanzaban cubriendo cada salida. «Esto no es solo venganza, es la oportunidad de terminar con un imperio de mentiras», gritó Tomás. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué era eso? ¿Una revolución? ¿Una retribución? La línea entre bien y mal se desdibujaba con cada palabra. Más caos se desató. Un tiro se oyó, y todos gritaron de terror. Se tejió una red de confusión a su alrededor. No solo se escuchaba la voz de Tomás, sino también de otros exempleados que habían venido a cobrar lo que les parecía justo. Algunos la miraban, sorprendidos de que Valeria estuviera en medio de todo esto, de pie al lado de su antiguo opresor. «Todos sabemos lo que Sandoval ha hecho. Es hora de que sepa lo que se siente», añadió otro de los hombres detrás de Tomás, mientras Alejandro retrocedía otra vez, sintiendo el aire volverse más denso y peligroso. «Basta», gritó Valeria, su voz resonando entre el pandemonio. «Esto no puede seguir así. Si hay algo que debemos hacer, no es destruirnos entre nosotros. Debemos sacar a la luz la verdad». Pero en ese instante, la pantalla del proyector, que había estado en silencio, cobró vida. Luces parpadeantes revelaron imágenes. Eran documentos, cifras, nombres e historias de tantos que habían caído en la trayectoria de Alejandro. Delitos, fraude, víctimas. La sala estalló en un grito colectivo. Los rostros miraban a un Alejandro que ya no era el tirano majestuoso, sino un hombre acorralado, vulnerable. Valeria sintió un nudo en la garganta. Aquello que había comenzado como una lucha personal, ahora se transformaba en algo más grande. Había una verdad que no solo afectaba a Alejandro, sino a todos en la sala. Cuanto más miraba, más crecía su desasosiego. ¿Qué secretos habían quedado al descubierto? ¿Cuántas vidas habían sido destrozadas por la ambición de un hombre? El futuro de todos, lo que creían verdad, se tambaleaba. Y sin previo aviso, el sonido del teléfono de Alejandro volvió a resonar, interrumpiendo el leve respiro que habían tomado. El tío de Alejandro, un nombre que muchos conocían, sonó en la línea. «Alejandro, tienes que hacer lo que se te pidió. Hay más de lo que crees. No puedes escapar». Todos se miraron incrédulos. La red se iba tejiendo más apretadamente. ¿Qué era este nuevo hilo que se iba descubriendo? Valeria sintió que se la caía el mundo. La sala, ya en caos, ahora estaba en llamas de pregunta. ¿A dónde llevaría todo esto? ¿Qué secretos aún quedaban por desvelar? La sala seguía envuelta en un silencio pesado. Los rostros pálidos reflejaban el miedo y la sorpresa. Todos miraban a Valeria, que aún sostenía el teléfono de Alejandro, con la voz temblando y la mirada fija en lo que estaba a punto de desatarse. «¿El trato? ¿Qué trato?», preguntó con urgencia. La atmósfera estaba tan cargada que podía cortarse con un cuchillo. «Basta», gritó Alejandro. Su voz sonaba más frágil que nunca. El sudor le chorreaba por la frente, y los temores más profundos parecían salir a la superficie. Las luces parpadeaban, y el eco del teléfono resonaba en el aire tenso. Valeria estaba a punto de comprender que lo que se había revelado
no solo era el inicio de una venganza, sino un entramado de secretos oscuros que implicaban más de lo que podían imaginar. «Señores, aquí no estamos para jugar», dijo uno de los hombres armados, su voz dura. «No se muevan». Y en ese preciso instante, la puerta trasera de la sala se abrió de golpe, y otro grupo irrumpió. Esta vez no eran amigos, sino más hombres armados, todos con el rostro cubierto. La confusión estalló en la sala. Nadie sabía si correr o esconderse. Valeria sintió un nudo en el estómago mientras la adrenalina se disparaba. «No, no, escuchen», gritó. Pero las palabras se perdieron en el caos. Uno de los nuevos intrusos, con voz clara y dominante, apuntó hacia Alejandro. «Estamos aquí por ti. Tus días de impunidad han terminado». En su rostro se dibujaba una rabia profunda, una venganza que apenas contenía. Valeria miró a Pedro, y su expresión estaba llena de asombro. «¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren?». Pero antes de obtener respuesta, el hombre armado se giró, lanzando un objeto hacia el espacio abierto en la sala. Era una bomba de humo. En un instante, todo se cubrió de un espeso manto gris, y la confusión se volvió una pesadilla. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó uno de los guardias. Valeria se cayó, sintiendo el golpe frío del piso contra su cuerpo. El aire se volvió irrespirable. El pánico se desató. De repente, entre el humo y el caos, una figura emergió. Era Tomás, el ex compañero de Valeria, que había desaparecido después de ser despedido. «Es hora de que termines con esto, Alejandro». En sus manos sostenía un documento, con algo que parecía ser un USB. «Este es el detonador de toda tu maldad. Es lo que necesitamos para derribar tu imperio». La sala vibraba con murmullos incrédulos, mientras todos intentaban desenredar la situación. «No lo hagas, Tomás», Valeria gritó, sintiendo que se le cortaba la respiración. Pero Tomás, poseído por un rayo de furia y justicia, avanzó hacia Alejandro. «Nos has arruinado a todos. Ahora es tu turno de enfrentarlo», dijo, elevando el USB en el aire. Pero, inesperadamente, un disparo resonó en la habitación. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La bala no dio en el blanco, pero el estruendo fue suficiente para que todos se echaran hacia abajo, el horror reflejado en sus rostros. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, revelando a un hombre que no se habían dado cuenta que estaba en la sala. Apuntaba con una pistola al techo, donde había una cámara, gritando: «Este es un mensaje para todos, nunca lo olvidarán». Todo el mundo quedó petrificado. La confusión intensificó el caos que ya reinaba. La esencia de traición flotaba en el aire. «¿Quién eres?», Valeria preguntó sin aliento, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. «Soy alguien que ha estado esperando, observando», dijo el hombre. Y justo antes de que pudiera seguir, las luces se apagaron por completo. Todo se sumió en la oscuridad, entre susurros y gritos. El silencio se volvió ensordecedor, más que cualquier clamor anterior. Era un final abierto, una incertidumbre total. Mientras el sudor frío le resbalaba por la frente, Valeria trató de pensar, ¿quién era realmente este nuevo personaje? Y más urgente aún, ¿qué iba a suceder ahora? Sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. La sala estaba llena de un silencio pesado. Los rostros de todos eran pálidos, reflejando el miedo y la sorpresa. Valeria sostenía el teléfono de Alejandro, la voz de la amenaza resonando en el ambiente. «¿Qué trato?». La tensión era como una cuerda lista para romperse. «¡Basta!», gritó Alejandro, su voz temblando. El sudor le chorreaba por la frente. «No saben de qué están hablando». «¿Quiénes son estos hombres?», preguntó uno de los guardias, mirando a los recién llegados. Pero antes de que alguien pudiera responder, la sala fue sacudida por un estruendo. Una explosión. La puerta trasera voló por los aires. El caos se desató. La gente gritaba, tratando de encontrar refugio. Entre el humo y los trozos de vidrio, Valeria sintió que el mundo giraba. «Al suelo todos», hombres armados con máscaras. Entraron, disparando al aire. «Es hora de que pagues», gritó uno de ellos, apuntando a Alejandro. La confusión volvió a reinar.
La voz de Tomás se escuchó en el fondo. Esto no es solo venganza, es un trato que tú iniciaste. Los murmullos llenaron la sala. Valeria no sabía si esconderse o tratar de detener a Tomás. Tomás no, gritó, acercándose a él, pero él no la escuchaba. En su mirada había un fuego que la empujaba a retroceder. De pronto, una luz brillante iluminó la sala. Valeria se tapó los ojos, pero cuando los abrieron, aún en shock, vio a un hombre vestido de traje, con una actitud dominante. Escuchen, no tienen idea del peligro que corren. Esto no es solo un enfrentamiento casual, es la punta del iceberg. Su tono era grave. Se dirigió a Alejandro. Tu tiempo se ha acabado. Las cosas que hiciste tienen consecuencias. ¿Quién eres tú?, preguntó Alejandro, su voz llena de miedo. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito sordo resonó en medio del caos. Alguien había caído al suelo. Valeria miró de reojo. Era uno de los guardias, retorcido, un charco de sangre formándose a su alrededor. Todo se congeló. Este escenario estaba tomando un giro impensable. «No, no puede ser», Valeria pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si la sala se estuviera desprendiendo de toda lógica. Las emociones subían y bajaban, como un mar revuelto. «Esto es un crimen. Nadie tiene que morir por esto», Valeria gritó, pero su voz parecía pequeña en medio del griterío. «¡Basta! ¡Deténganse!». Fue entonces cuando el giro final se desató. Un segundo disparo resonó y en medio del caos Tomás cayó al suelo. Su rostro, antes lleno de furia, se tornó blanco. «¡Tomás!». Valeria sintió que un puñetazo la golpeaba en el pecho. La sala se llenó de incredulidad. «Alguien llame a una ambulancia», gritó un guardia. Pero el pánico hacía que nadie respondiera. Más gritos, más confusión. Alejandro, con la mirada desorbitada, retrocedió al ver a Tomás caer. «¿Por qué? ¿Por qué esto está sucediendo?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. En ese instante, los hombres encapuchados comenzaron a cerrar el espacio. La verdad era que todos estaban atrapados en esta telaraña mortal. Valeria se dio cuenta de que aquello se había convertido en una guerra, pero la batalla no era solo entre ellos, sino contra algo más grande que todos. De pronto, ¡boom!, un tercer disparo. Y esta vez, el hombre en traje cayó al suelo, mostrando así su verdadera cara. Alguien que Valeria conocía. Era Naomi, una ex colega, que se había perdido en el juego del poder. «Esto no puede seguir así», susurró su cuerpo, desvaneciéndose. Los gritos se mezclaban con un zumbido ensordecedor. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nadie sabía lo que iba a venir a continuación. Todo se estaba desmoronando. La revelación de secretos, las mentiras que llevaban años ocultas, ahora salían como agua de una represa. ¿Qué pasaría después? ¿Qué efecto tendría todo esto? Mientras el sudor resbalaba por su frente y el pánico la atrapaba, Valeria solo pudo preguntarse, ¿sería este el fin o un nuevo comienzo? La incertidumbre la envolvía y el futuro quedaba más oscuro que nunca. La sala estaba atrapada en un caos de gritos y confusión. Valeria sentía el corazón desbocado, mientras las luces parpadeaban, casi como si quisieran recordarles que la situación era real, no un mal sueño. El cuerpo de Tomás yacía en el suelo, y la imagen se grababa a fuego en su mente. No podía creer lo que había pasado. «Llama a una ambulancia, rápido», gritó uno de los guardias, su voz temblando. Pero nadie se movía. El miedo había paralizado a todos. Alejandro, que antes era imponente, ahora parecía un niño asustado, su rostro pálido, lleno de terror. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Valeria mirándolo. Las cosas habían escalado demasiado rápido. ¿Cómo se había llegado a un punto donde sus vidas estaban en juego? Sin pensarlo, corrió hacia Tomás. «Tomás, por favor, despierta». La desesperación en su voz la hizo sentir más vulnerable que nunca. Mientras tanto, el hombre en traje, que se había mantenido quieto, comenzó a moverse. Su mirada era intensa, como un depredador observando a su presa. «Esto no es solo una pelea personal, Alejandro». Su voz era fría y calculadora. «Han cruzado una línea. Ustedes son parte de algo más grande, y ahora están involucrados hasta el cuello». Las palabras lo decían todo.
Cada uno de ellos a su manera había sido parte de un juego oscuro. Y Valeria no podía evitar preguntarse, ¿qué había detrás de eso? Situaciones como esta no ocurrían por casualidad. Luchas de poder, traiciones. Aquello solo era el comienzo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Pedro, mirándolo con desconfianza. La ira en sus ojos no podía estar más clara. ¿A qué te refieres con ser parte de algo más grande? Te gustó renegar de tu pasado, Alejandro, pero tus decisiones tienen repercusiones. ¿Recuerdas a esta gente?, dijo el hombre, apuntando por encima del hombro, donde todavía se oían murmullos entre los empleados. El juego terminó. La gente que has arruinado viene por ti. Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquella revelación era como entrar en una pesadilla. En ese mismo instante, un grito resonó, un grito que helaba la sangre y paralizaba el aire. «¡Esos son ellos!», alguien en la parte de atrás del grupo exclamó, y antes de que pudieran entenderlo, el sonido de pasos veloces llenó la sala. Un grupo de hombres irrumpió, todos vestidos con chaquetas de cuero. Sus rostros eran conocidos, ex empleados, personas que Alejandro había despedido sin compasión. Ahora volvían transformados buscando justicia. «Alejandro», gritaron al unísono, llenos de un rencor acumulado a lo largo de los años. «Tu tiempo se terminó». Valeria sintió que el mundo se le caía encima. No podían dejar que eso pasara. Tenía que actuar. «No, por favor, esto no resolverá nada». Pero su voz se ahogó en el rugido de la multitud que avanzaba. Y luego ocurrió algo inesperado. Un estallido de luz. Una explosión. El ruido retumbó, sacudiendo los cimientos del edificio. «¡Sálganse!», gritó un ex empleado, mientras corría hacia Valeria, intentando protegerla. «Es un engaño. Están usando esto para tapar algo más grande». La sala se convirtió en un torbellino de energía y sombras. Todo era posible en ese momento, y cada uno sentía que estaban al borde del abismo. Mientras las luces titilaban, volviendo a apagarse, el hombre en traje se acercó a Valeria y le susurró: «Tú sabes más de lo que crees. Eres la clave para desmoronar su imperio». Ella parpadeó, aturdida. «¿Qué estás diciendo?». Temía conocer la respuesta, pero en su mirada vio más que palabras. Vio una historia oscura, un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Qué sabía ella realmente? «Tu hermana», murmuró él, justo antes de que una nueva explosión sacudiera la sala, llevándolos hacia un nuevo y peligroso rumbo. Uno que Valeria no podría ignorar. ¿Qué más había detrás de la fachada de Alejandro? ¿Y cómo todo esto conectaba a su familia? En medio del ruido y las sombras, la pregunta la abordó, aterradora. ¿Quién era realmente Alejandro Sandoval? La sala vivía en una tormenta de revelaciones. Las respuestas estaban tan cerca, pero el peligro también. Y mientras el humo se disipaba, Valeria sabía que nada volvería a ser igual. El silencio después de la explosión era ensordecedor. Valeria se arrastró, ojos desenfocados, corazón latiendo con la desesperación de no saber en qué mundo se encontraba. La sala era un caos, gritos, humo y el eco de las balas resonando en su mente, mientras los rostros de exempleados se llenaban de rabia y dolor. Tomás, aún en el suelo, parecía una sombra de lo que había sido. El fuego en sus ojos se apagaba lentamente. «Rápido, llama a una ambulancia». El guardia gritaba, pero su voz apenas llegaba a Valeria. El tiempo se había detenido. La adrenalina la mantenía en pie, pero sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Hasta dónde llegaría la venganza? La figura del hombre en traje se mantenía firme, observando como si todo fuera parte de un juego. Sus ojos centelleaban con una mezcla de placer y un toque de tristeza. «Lo que han desatado aquí es mucho más grande de lo que pueden manejar», dijo, su tono carente de compasión. Oleada de pánico llenó el aire. Valeria se dio cuenta de que no era solo una pelea personal. «Deténganse, esto no resolverá nada», gritó acercándose a Tomás, pero el caos se intensificaba. Las sombras de aquellos que buscaban justicia se entrelazaban con el destino de Alejandro, que ahora yacía acorralado y frágil. Entonces un grito atravesó la oscuridad. «Esto es por todos nosotros, Alejandro». Era Pedro, un hombre impulsado por años de sufrimiento. Su mirada estaba llena de fuego. «Te arruinaste las vidas de muchos.
Hoy Padas. Con determinación avanzó hacia Alejandro, pero Valeria no podía permitir que eso sucediera. «Pedro, espera». Su voz resonó, atravesando el ruido. Ella sintió que cada palabra era como un grito de socorro. «No es solo él, hay algo más grande detrás de esto». Pero antes de que pudiera continuar, una ráfaga de luz iluminó la sala. Valeria pudo ver, en un instante, una verdad aterradora. Los hombres que habían irrumpido no solo buscaban a Alejandro, sino que estaban allí por razones que jamás había imaginado. Un mar de rostros, cada uno con su propio motivo, comenzó a asomar entre las sombras. «Alejandro no es el único culpable», gritó ella, sintiendo que el miedo y la rabia se unían en un grito colectivo. «No somos solo marionetas en un juego de poder. Hay una red de mentiras a la cual todos hemos estado conectados». Los murmullos crecieron, y algo en el aire cambió. Valeria, plantada en el centro de una tormenta, podía sentir cómo las miradas de los presentes comenzaban a cuestionar. Alejandro, tambaleándose, tuvo por un instante la oportunidad de expresar una verdad oculta. «No soy solo yo, hay más involucrados. Conocen nombres y lugares que jamás imaginan». La incredulidad envolvió el ambiente. Las palabras resonaron como un eco distante. En ese momento, Valeria supo que aún había espacio para la redención. «Precisamente, ya no merecemos más secretos». La determinación salía de su pecho. «Hoy, aquí, esto termina. No habrá más sacrificios». La electricidad en el aire se percibía a medida que la tensión se transformaba en unidad. Valeria miró a Pedro, a Tomás, a todos los que estaban allí. «Hoy enfrentamos juntos la verdad. Los que se han dejado llevar por el odio han de saber que existe la posibilidad de cambiar. Todos hemos sufrido». Los murmullos se transformaron en un clamor de libertad. Las sombras de aquellos que habían sido víctimas comenzaban a tener voz. Alejandro miraba hacia el suelo, despojado de su poder, mientras la atmósfera se llenaba de una energía renovada. «Este es el momento de actuar», gritó Valeria, sintiéndose fuerte. «Juntos podemos desenmascarar lo que nos ha mantenido divididos». Y entonces el silencio se hizo eco del cambio. Las miradas se encontraron y por primera vez había esperanza en la habitación. Lo que había comenzado como una tormenta de venganza se convirtió en un grito de unión. Y mientras las luces volvían a encenderse, Valeria sintió el peso del futuro en sus manos. Estaban listos para enfrentar la verdad. La sala, una vez escenario de venganza, ahora era testigo de su poder colectivo. Y tú, querido espectador, ahora es tu momento de acción. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo se resuelve todo esto. No esperes ni un segundo más para ayudar a que esta comunidad crezca. Este es el momento de mostrar tu apoyo.